Muy buenas noches a todos. Saludos cordiales acá en otro capítulo de uno de estos lunes. Hoy tengo la oportunidad de cambiar un poquito el setup de lo que es el programa ahí entre ensayo y error, acomodando ciertas cosas, el tema de las cámaras, también la ubicación por lo menos de las cosas que voy a presentar por el tema del espacio para por lo menos platicar con todas las personas que se puedan conectar. Y bueno, pues este es otro lunes, el segundo lunes en donde puedo estar acá con ustedes, en donde puedo compartir este espacio de YouTube para hablar de noticias y información de la cultura popular en general, pero también enfocar un poco al tema de los cómics. Siento que para mí esa es la parte, como se dice, el meollo del asunto acá en el canal. Y sí quería empezar por desglosar un poquito los temas. Hoy voy a estar hablando del Escuadrón Suicida. Voy a estar hablando también, ya que en próximas semanas se estrena la segunda película de este grupo, de personajes del universo de DC. Y voy a hablar de algunas recomendaciones de lectura para estos personajes, para este grupo de DC Comics, antagonista muchas veces la Liga de la Justicia, héroes por accidente en muchos casos, y no porque realmente quieran serlo, pero al final un grupo que se ha ganado el corazón de muchos fanáticos que de pronto no conocían el cómic y lo conocieron por la película de David Ayer, y ahora pueden, se puede decir, apreciar estas historias de estos, en muchos casos, antihéroes del universo DC. También voy a hablar un poquito de Humanoides, una editorial europea, Humanoides Asociados, conocida en Europa, conocida ya por sus publicaciones de BD o banda de cine, o álbum de cómic europeo, pero que tienen una filial en Estados Unidos y han estado en los últimos años fuertemente publicando material de Europa y material de autores norteamericanos también bajo ese editorial, que vale la pena echarle un ojo y es material en cómic diferente a lo que estamos acostumbrados a leer, por lo menos en el cómic norteamericano de superhéroes, que nos tienen súper acostumbrados, vale la redundancia, a todo esto de los Vengadores, la Liga de la Justicia y todos estos temas, ¿no? Y quería hacer algunas recomendaciones de las cosas que he leído y las oportunidades donde tienen las opciones para conseguir este material, tal vez no impreso, porque no es que llegue fácilmente acá a nuestro país o a algunos países de Latinoamérica físico, pero sí se puede conseguir con facilidad digital si sabes dónde buscar y a buenos precios, ¿no? Y quería empezar por eso, ¿no? También hablar un poquito de mis impresiones sobre algunas noticias de la semana, sobre todo el hecho de que ya está filmando Flashpoint, ya hay imágenes de Ben Affleck supuestamente como Batman, en una moto bastante parecida al modelo que Sean Murphy, o Sean Gordon Murphy, escritor e ilustrador norteamericano, trabajara en su cómic de Batman White Knight. Entonces, igual, si tienen alguna pregunta y están por aquí visitando y saludando, pueden hacerla con mucho gusto y puedo responderla ahí en los comentarios. El chat está habilitado y voy a estar contestándola conforme avance esta transmisión. Igualmente, también está la noticia de que la semana pasada se estrenó el avance de Duna, de Denis Villeneuve, director conocido por su trabajo en Prisioneros o Intriga, como se llama en español, Blade Runner 2049, Enemigo, también en la Llegada, excelentes películas todas, y es el encargado ahora de otra adaptación de esta novela que para muchos es uno de los santos reales de lo que es la ciencia ficción escrita, y en muchos casos una novela infilmable, que ha sido tratada de adaptar en múltiples ocasiones. En algunas ha llegado a tener estatus de culto a las películas, como la que fue de David Lynch, la que no se hizo de Jodorowsky, que trató de hacerla y no pudo, y las miniseries que se han hecho para televisión. Entonces, pero este director, que es un director que yo considero que es uno de los más competentes de nuestra época y que sabe presentar buen material, a pesar de que no sea tan taquillero, jugaba muchos números de aquí, es material
Premiere, un material de calidad. Y con el elenco, ese avance que mostró, que la musicalización, la fotografía y todo lo que envuelve esta película, te da ganas. Y si tú no sabes nada de lo que se trata Duna, por lo menos ese avance te emociona. Y a mí me emocionó como una especie de aventura, con un tono más serio y bastantes capas que pelar en lo que es las interacciones de los personajes. Así que hay que esperar bastante de Duna. Y bueno, si a ustedes les gusta esta película, si la están esperando, si sienten que es un buen elenco el que escogieron para representar a estos personajes, son fanáticos del libro eh, y, y, esperan que sea una buena adaptación o han visto cosas en el avance que de pronto no se parece mucho a la historia, también lo pueden comentar ahí, ¿no? Y voy al meollo de lo que es el tema de los cómics. Como les platicaba, uno de los temas que iba a hablar es el Escuadrón Suicida, un grupo de personajes que ha tenido un buen par de iteraciones en el universo DC. Empezó al principio, por allá por 1959, como un término que se dio a un grupo de soldados, así como había el Easy Company, estaban los perdedores, o de Loser, como se conocían, estaba el Escuadrón Suicida, que básicamente eran soldados que tomaban misiones que eran difíciles, y llegaron a perderse en la isla de Dinosaurio, en varias historias, en ese tiempo de The Brave and the Bold, por allá por 1959. Eran como contemporáneos del Sergeant Rock, otro héroe de guerra famoso de DC Comics en esas épocas, pero esa iteración no es la más conocida. La más conocida es la iteración que es nombrada como la iteración post-crisis, que debutó en DC Legends, por allá por medio de los 80, después de la crisis en Tierras Infinitas, que es uno de los dos equipos que defiende a la Tierra de una amenaza alienígena. Y es compuesto por varios criminales que se enlistan para tomar misiones que más nadie quiere tomar a cambio de reducción de su sentencia. Y esa es la consigna que se puede decir es la más conocida para el Escuadrón Suicida moderno, el Escuadrón Suicida que la gente fuera de los cómics conoce ahora gracias a las películas. Y de ahí muchas de sus versiones tienen la similitud en ese origen, ¿no? Dirigido por Amanda Waller, muchas veces con su base en Belle Reef, en la penitenciaría ficticia de DC Comics. También han trabajado en conjunto o bajo la supervisión de un grupo del que no se habla mucho todavía en el mundo del cine, pero sí se ha hablado en televisión, que es Checkmate, que también es un grupo como inteligencia y de vigilancia internacional, bien interesante, con personajes bien interesantes a lo largo de su historia en el mundo de DC y con repercusiones también, se puede decir, que dan para buenas historias en los cómics a lo largo de los años, ¿no? Entonces, pero en general, la iteración que tenemos es la de Amanda Waller, dirigida por ella en Belle Reef, y tiene una puerta rotativa de varios personajes, los más populares en la actualidad, Harley Quinn, Capitán Boomerang, Killer Croc, y de ahí otros más llegan, se van o tal vez mueren, no sabemos. Otro también recurrente es Rick Flag, el descendiente del coronel Flag original de Brave and the Bold en 1959, que es interpretado en el cine por Joel Kinnaman, este actor que retoma ese personaje, pero ahora en esta segunda película tiene un feeling como diferente. Entonces, recomendaciones de lectura, yo no diría que para prepararte para esta película, sino para disfrutar de los personajes en el medio donde se originaron, que son los cómics. Tú puedes ver esta película y yo creo que James Gunn va a hacer un trabajo interesante para que tú puedas verla sin tener que leer cómics. Yo siento que esa es una de las virtudes del cine, o sea, que es una adaptación y no tienes que leer los cómics. Pero si quieres como que adentrarte en muchas más aventuras que tal vez no van a ver vida en el cine, y Feliz Noche Alba, te puedes meter en ciertas historias. Las clásicas son Legends, DC Legends, que es el evento en donde debuta este equipo, la iteración que es compuesta por villanos, conocida como la Fuerza de Tarea X o Task Force X, que de cariño le dicen el Escuadrón Suicida. Pero también le sigue
Suicide Squad, Trial by Fire o Prueba de Fuego, que es el escrito por John Ostrander, autor conocidísimo en el mundo de los cómics, y en esa época con bastante empuje creativo en DC Comics. Siento que es una muy buena obra, ese volumen, el primero de varios, porque es un libro de que se extendió por muchos números y siempre lo recomiendo porque es el inicio, ¿no? Es el inicio de los personajes, y hay en este libro varias versiones, o sea, diferentes a lo que vamos a ver en la película, de los personajes que vamos a ver en el film de James Gunn, ¿no? Entonces, pero en ese equipo no existía Harley Quinn, porque Harley Quinn antes de los 90 no existía, es un personaje que fue creado en la televisión y después salió en los cómics, después de la serie animada, así que ese es como el equipo o la fuerza de tarea de X Bare Bones clásica, y es buena manera de ojearlo. Pero si no quieres irte que al pasado de que yo no quiero ver los orígenes del Escuadrón Suicida y quieres leer cosas interesantes, mi recomendación es que te vayas directo a todo lo que ocurrió después de Flashpoint, que siento que es como el feeling que las películas tienen, porque incluyen a personajes que se volvieron más populares dentro del Escuadrón Suicida para esta época. Pues. Entonces, el básico que siempre se recomienda es Escuadrón Suicida, Patada en los Dientes. Este fue el primer volumen del Escuadrón Suicida, como ven ahí, de los nuevos 52. Fue la iniciativa editorial que empezó inmediatamente después de Flashpoint. Es escrito por Adam Glass, ilustrado por Federico Dalocho y Clayton Henry también. Es un volumen con arte al servicio de la historia, que envuelve bastante bien la acción. Ahí vemos a personajes como Harley Quinn, vemos a Capitán Boomerang, a Deadshot, creo que está también King Shark, también está en el equipo, y está Diablo, y están algunos otros personajes que salieron en la primera película, prácticamente lidiando con una misión a la cual Amanda Waller los envía, ¿no? Entonces, este volumen creo que sigue el Escuadrón Suicida como por, creo que 3, 4 volúmenes más, así este tipo de recopilatorios. También lidia con parte de las inseguridades o trasfondos de muchos de los personajes, como en este caso Harley Quinn, que es algo que vimos en la película, y este cómic salió antes de la película. Esta escena la conocemos un poco. De aquí sacaron esa escena en donde originalmente Harley Quinn no se había bañado en los químicos como en el Guasón, en los cómics. Ella simplemente se maquillaba, Harley Quinn, la doctora. Simplemente se maquillaba de blanco la cara y se ponía este traje de Arlequín. Entonces, en este cómic de los Nuevos 52 fue donde se da ese origen en donde ella es arrojada a los químicos, que es el origen que se le da en la primera película del Escuadrón Suicida de David Ayer, que aquí ven la escena que se recuerda en esa película, es cuando ella se transforma. Y lidia bastante con la relación tóxica, ¿sabes? Porque no es una relación idílica, jamás lo fue, la relación tóxica que ella tiene con el Guasón. Y aquí prácticamente tiene a Deadshot como si fuera un proxy del Guasón para descargar su molestia y lo iba a matar. Entonces, pero trata mucho con el tema del daño, no solo psicológico, se podría decir, sino en general que pueden tener estos personajes que se unen a un equipo como para reducir su sentencia, que prácticamente es sentencia de por vida en la prisión. Pero fue bien curioso ver cómo Adam Glass y compañía, porque después otros escritores también tomaron parte en el libro, hacen como un estudio de estos personajes, entendiendo también de que este cómic no es Watchmen, o sea, no es un cómic que tú lo vas a ver por ver algo completamente serio, sino que quieres ver acción. Y se complementaba mucho con los artistas que tenían, porque también eran varios artistas que rotaron por volúmenes, para hacer muy buenas escenas de acción. Y se siente como un cómic, el que leyó cómic de los 90, como X-Men de Jim Lee, Savage Dragon o Spawn, va a sentir mucho esa vibra noventera en este cómic específico. Creo que fueron 4 o 5 volúmenes. Este fue el primero, Patada en los Dientes, de Escuadrón Suicida de los Nuevos 52.
Y fue un buen inicio para esta iteración más moderna del Escuadrón Suicida, que es la que conocemos ahora en las películas. Luego de este volumen, o esta serie, o digamos serie en general, todos los capítulos de cómic, todas las grapas, que se dividió después en 5 volúmenes recopilatorios, tenemos que se relanzó el título con nuevos escritores, una dirección un poco diferente, y nuevos personajes que estaban tratando como de hacer populares en ese tiempo editorial en DC Comics, por allá, por 2013, 2014, y se lanza el libro que se llamaba El Nuevo Escuadrón Suicida. Ese tuvo 4 volúmenes, y la verdad fue un libro que después de yo leer los tomos anteriores del Escuadrón Suicida, por Adam Glass y compañía, el primer volumen sufrió mucho por tener que trabajar con muchos artistas, que incluso en el mismo número cambiaban y no eran artistas muy llamativos. Tú sabes que cuando un libro, muchas veces un cómic de este tipo que es más comercial, como de acción, como si fuera una película de Michael Bay, depende mucho de cómo se dé la acción. Tú te buscas los mejores dibujantes. Y este libro, El Nuevo Escuadrón Suicida, que fue básicamente la secuela de este cómic del Escuadrón Suicida, no empezó bien en esa parte, ¿no? Y la verdad, si tú veías los primeros, creo que fueron 6 números, la historia no estaba mala, pero el arte no lo acompañaba. Entonces yo muchas veces no hablo mucho de ese volumen, porque el arte para hacer un cómic de una de las 2 editoriales más importantes de cómic de Estados Unidos en los últimos años, deja mucho que desear en la parte de arte. Entonces, y recordemos que el cómic, a diferencia de las novelas, no es un medio que puede depender solamente de la historia. Las imágenes también tienen valor en el medio, ¿no? Y tú quieres un libro que esté bien ilustrado. Y siento que ese primer volumen no fue bien ilustrado. Pero la gracia salvadora de ese libro fue que del volumen 2 en adelante, como que tomaron la cosa en serio. Y yo siempre recomiendo, que es uno de mis volúmenes favoritos del Escuadrón Suicida que he leído, el Nuevo Escuadrón Suicida, volumen 2, Monstruos, que es por Sean Ryan, que fue el escritor prácticamente de todo este volumen, que tuvo 4 tomos. Y me gusta porque es una de esas historias en donde tú dices, es un cómic que está hecho como anillo al dedo para estos personajes, que por ahí va un poco el tema de esta película de James Gunn. No es una adaptación de este cómic, pero es como los temas que toca. Este es un equipo de personas que no son tan fuertes como Superman. En realidad no van a poder contra Superman de tú a tú. Pero es un equipo que funciona muy bien como un Black Ops gubernamental. O sea, como un equipo encubierto que tú simplemente los mandas a hacer algo que tú no quieres, enviar soldados que son valiosos para ti, que no enviarías a Capitán América a hacer eso, comparándolo con Marvel. Entonces, pero tienes que hacerlo. Y si los agarran, tú te lavas las manos. Y para mí es la mejor manera en que el Escuadrón Suicida funciona. Y cuando los que cuentan historias de estos personajes entienden eso, por ahí parte bien la historia y después tú le metes temas de desarrollo de personajes o te enfocas en un personaje específico o en un grupo de personajes, etc. Pero si tú entiendes las funciones del Escuadrón Suicida, primordialmente, ya tienes un puntito ganado en el tema de argumento. Y este libro, vuelvo y digo, no es el mejor arte del mundo, el mejor artista del mundo, pero es un arte al servicio de la acción, para el libro. Philip Briones, Blunt, que trabajan en este cómic, peleando con robots gigantes, peleando contra armamento ruso, momentos y splash page, que no son necesariamente splash page o páginas de splash de acción, pero son páginas que te muestran hacia dónde van los personajes. Un Deadshot que está en medio de la guerra con un niño que básicamente está siendo indoctrinado para ser terrorista, mirando el cielo, pues, y fumándose un cigarro. Entonces, teniendo un momento de paz en medio de toda la violencia que se va a desencadenar y que ya se ha desencadenado hasta este punto, y tú vas descubriendo mientras se desarrolla la historia, es bien interesante.
en esta historia ellos se infiltran en una célula terrorista como villanos que son, y que como son villanos quieren apoyar este tipo de iniciativas en un país X del mundo, y su misión real es desmantelarla porque se está volviendo peligrosa, y Amanda Waller los envía a eso. Y aquí vemos otros personajes involucrados en este libro que son parte de la puerta rotativa de personajes como el Parásito, un enemigo de Superman, el Flash Reverso, pero una versión moderna para esta época de ese personaje, y otros más. Y este libro explora, no al nivel de Alan Moore ni nada de eso, ni de estos escritores, digamos, con más caché, pero lo explora de una manera interesante dentro de lo que ofrece, que en realidad lo que tú vienes a ver aquí es acción y explosiones. Un vistazo a qué es lo que te hace a ti o un villano, pues, y si hay un punto de retorno para ellos, ¿no? Y en esa parte este libro me gustó bastante. Es tanto Patada en los Dientes, el que les mostré hace un momento, como este, lo llegaron a vender en Panamá. Luego, menciones honoríficas, el último volumen de este libro, Libertad, o sea, por Tim Seeley, el escritor de Hack and Slash, Revival, también escritor de Nightwing, luego de este libro, y por Juan Ferreira, un tremendo ilustrador de Colder, de Flecha Verde, etcétera, etcétera, etcétera. El estilo de él, Juan Ferreira, hermosísimo, la ilustración y los colores. Fue un buen cierre para esta etapa del Escuadrón Suicida, presentando algunos personajes nuevos en el equipo que tal vez por ese hecho podíamos saber que tenían los días contados. Explosiones, balas, acción, o sea, es lo que hay en este libro. Y es súper recomendado también como cierre de esta historia del Escuadrón Suicida de los Nuevos 52. Momentos en donde Harley Quinn tiene introspecciones con ella misma, y otras cosas más. Muy buen libro. El Escuadrón Suicida después, en el año 2016, tuvo una nueva serie. Esta fue ilustrada originalmente por Jim Lee, los dos primeros tomos, los primeros 8 o 10 capítulos, y en su totalidad previamente fue escrita por Rob Williams. Esa la recomiendo, pero después de su tercer tomo dio pie a un evento que para mí es una buena lectura relajada para los fanáticos del cómic superheroico, que es este que está aquí, el Escuadrón Suicida contra la Liga de la Justicia, o la Liga de la Justicia contra el Escuadrón Suicida. Es un cómic en donde, por razones que el libro explica, que no tienen que tener mucho fundamento, pero bueno, son razones, estos dos equipos se enfrentan y dan pie a la revelación de que había un escuadrón suicida antes de ellos que no se conocía en este mundo. El detalle de este libro que me pareció curioso es que cada capítulo es ilustrado por un autor diferente, un ilustrador diferente. Entonces, cada capítulo tiene un estilo ligeramente diferente al otro, pero que continúa la historia y que no afecta tanto la narrativa, porque el hecho de cambiar cada capítulo de ilustrador hace que ese cambio se sienta consistente. No es como que los dos primeros capítulos es un dibujante y después los otros 3 es otro dibujante, sino que el hecho de que cada capítulo es un ilustrador diferente hace que el cambio se sienta consistente y no afecta a la trama, no afecta a la historia. Y vemos combinaciones de equipos, de personajes bien interesantes en este libro. Y algunos villanos clásicos del universo de ese también reaparecer. Y si consigues el recopilatorio, lo chévere es que te viene con todas las portadas en la parte de atrás y otros materiales. Y de allí, de ese libro,
Otro de los que me gustó fue este de aquí, Escuadrón Suicida, Quemando la Casa, que fue la secuela inmediata de la Liga de la Justicia contra el Escuadrón Suicida, en donde se enfrentan a otra célula terrorista de uno de los sobrevivientes, de uno de los villanos sobrevivientes de la historia anterior. Y también es bien interesante la percepción que tiene este villano acerca del Escuadrón Suicida, de su función en la sociedad, en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una buena historia, un buen argumento, con bastante acción, sobre el equipo. Entonces, ahí tienen bastante material para leer del Escuadrón Suicida. Y yo quería pasar rápidamente a recomendaciones de lectura de la editorial Humanoides. Humanoides es una editorial europea que publica lo que se conoce ya como BD o van de cine. Entonces, que son cómics en Europa que no necesariamente tienen que contar historias de héroes, pueden contar de todo tipo de cosas, hechicería, fantasía, etcétera, etcétera. Entonces, pero ellos hace un par de años decidieron abrir una filial en Estados Unidos en donde republican el material que ya han hecho para Europa, pero también trabajan con autores norteamericanos y producen propiedades nuevas que en algún momento quisieran, se podría decir, utilizar como propiedades intelectuales para cine o televisión. Pero si no estás familiarizado con el cómic europeo, es una buena editorial para introducirte porque tiene una biblioteca de material bastante variado y de autores que al día de hoy muchos de ellos son célebres, como Jodorowsky, Jan Giraud, y sus publicaciones como El Incal, Los Metabarones, etcétera, que para muchos son clásicos del cómic europeo. Pero también hay una que otra historia nueva que se puede recomendar. Yo personalmente recomendaría, de lo último que he leído, gracias a que hay tiendas digitales en donde tú puedes conseguir lotes de cómics de este tipo, de cómics europeos, algunos desde 99 centavos o paquetes que te vienen varios de esos libros por ofertas por decirle, 50 tomos de cómics digitales a $10, $8, etcétera. Entre ellas hay una que se llama Humble Bundle, que muchos de mis amigos también la utilizan, donde hay promociones de ventas de cómics a veces bien sorprendentes. O en estos días abrieron una del Juez Dredd y muchos de los personajes de los cómics, donde tienen tomos completos de cómics desde un Balboa. Entonces, de allí he podido leer por lo menos los libros del caos. Ahora mismo voy a empezar con a ver si se ve ahí déjame mostrar el tomo digital. Vamos. Que es básicamente como una historia de fantasía en la época moderna de su tiempo. Eso pasa, ¿no? Entonces es bien interesante las visiones del autor, que se llama Matthew Lufray y Xavier Dorizón, que fueron los que originaron la historia, y también se encarga de la ilustración. Es impactante, o sea, es un estilo de dibujo bien clásico, de álbum de cómic europeo. Nada más la portada, si la pueden apreciar aquí un poco, ahí se ven las columnas imponentes frente al ser humano ahí cargando a alguien totalmente diminuto, y esa sensación muchas veces de impotencia de esta historia que te cuenta cómo la humanidad se acabó, y la sensación fuera de su control de esas personas que tal vez eran sumamente inteligentes, que se sentían sumamente capaces de poder entender y abrazar todas estas nuevas revelaciones, y al final quedan como unos niños frente a las cosas que se revelan frente a ellos, ¿no? Entonces es bien interesante y de veras lo recomiendo, de este grupo Humanoids. También de ellos, uno que leí que se llama La leyenda de las espadas escarlata, Legend of the Scarlet Blades,
En total fueron 4 tomos del libro, que es una historia fantástica que toma elementos del Japón feudal, pero los adapta en un mundo fantástico, que no necesariamente es Japón, pero toma elementos de su folclore y su cultura y sus leyendas para narrar una historia de un samurái, guerrero que ha perdido la memoria y está en busca de sus espadas. Y se alía con una joven titiritera, y mientras avanzan en la búsqueda de sus espadas y ella en descubrir quién era ella en su pasado y de dónde viene, se hacen de enemigos a prácticamente la heredera del trono del reino más fuerte de la región, ¿no? Y las revelaciones que se van dando son bien interesantes. La ilustración de Severo Tenuta, que es el autor e ilustrador de este libro, es algo impresionante en el estilo de acuarela que él utiliza para este tipo de historieta, de este tipo de cómic. Básicamente cada página es una pintura de acuarela hermosísima, bien distribuida con los paneles y todo. Es súper recomendable. La leyenda de la espada escarlata, Legend of the Scarlet Blades, es una versión que es completo, un libro completo con más de 200 páginas, y está la versión que está dividida por los 4 tomos que originalmente se publicaron en Europa. Esa fue la que yo pude conseguir de manera digital en estas tiendas digitales como Humble Bundle, Comixology, que las distribuyen, y se las recomiendo también. Otro también muy bueno, del ilustrador John Cassaday, conocido por su trabajo en DC Comics con Planetary, ese mega épico que hiciera con Warren Ellis, que duró casi como 13 años en terminarse, porque él se tomaba su tiempo ilustrando. Un cómic europeo de 3 tomos que se llama Soy Legión. Básicamente es una historia de ficción en la cual los alemanes estaban experimentando con usar fuerzas sobrenaturales para poder ganar la guerra, y entre ellas lo que parece ser un vampiro, para crear un ejército de vampiros. Y es un grupo de inteligencia que se mete dentro como espías dentro del grupo alemán, va descubriendo como qué es lo que ellos están tramando, mientras que también esta criatura vampírica está tratando de liberarse del yugo del ejército alemán que lo quiere utilizar prácticamente como un arma viviente, o no viviente en este caso, porque es, según dice la historia, un vampiro. Y ahí vamos viendo un poco ciertos detalles, pero el arte de John Cassaday para Ian Leon, excelente. Y son historias que de pronto tú no vas a ver en un cómic norteamericano, de estos que tú ves con más facilidad aquí en librerías, pero son historias interesantes que muchos autores europeos están contando, y igual autores norteamericanos. Geoff Johns, conocido por su trabajo en Linterna Verde, por su trabajo en Flashpoint, por su trabajo también en La Sociedad de la Justicia y muchos otros éxitos de DC Comics. Recientemente con los 3 Jokers, que fue una de las miniseries más vendidas de DC en los últimos años. Él trabajó para Humanoides en un libro que se llamaba Olimpo, que duraba 2 tomos, eran 2 tomos pequeños. Normalmente los tomos de cómic europeo tienen entre 48 y 72 páginas cada tomo, cuando se habla de tomos en Europa. Y narraba la historia de un grupo de exploradores y universitarios que luego de ser asaltados porque estaban en un yate por piratas de la costa del mar, pues pirata, terminan encallados en una isla extraña que resulta ser, parece un vestigio del Olimpo, o un vestigio de una isla que te dirige hacia el Olimpo, de los dioses. Entonces ellos van descubriendo que esto se debe a que una de las cosas que rescataron en su viaje de exploración entre estudiantes y profesores fue la caja de Pandora. Y el abrirla sin darse cuenta los lleva a ese punto, ¿no? Es una historia interesante, es breve, pero ver a Geoff Johns fuera del elemento superheroico y presentando estos personajes comunes y corrientes lidiando con estas situaciones extraordinarias también fue refrescante,
y lo recomiendo, se llama Olimpo o Olympus por Geoff Jones, y también de otros autores norteamericanos que han trabajado con Humanoids. Ellos normalmente o escriben el guión completo o simplemente dan como el guideline de la historia y le dejan el guión a un autor europeo para que lo continúe junto con un ilustrador europeo también. Y ese fue el caso de Kurt Busiek. Kurt Busiek, si lo conocen, es el autor de Marvels, la miniserie Marvels, junto a Alex Ross, un éxito entre los 90, pues cuando fue creada y concebida, que muchos la refieren como uno de los grandes cómics norteamericanos de los últimos 30, 40 años. También creador del cómic de su propia autoría Astro City, que también ha sido un éxito desde que fue creado. Y también ha trabajado en Avengers, entre ellos Avengers Forever, que recomendé en algún en vivo en algún momento por ser una historia que tiene dentro de sus personajes acá en El Conquistador, ahora que está en boga por el tema de Loki. Pero Kurt Busiek trabajó en una historia en 3 volúmenes que se llama Red Hand, que es una historia de un hombre que se despierta amnésico como un mundo fantástico y va poco a poco recuperando la memoria mientras descubre este mundo que tiene desde tribus desoladas en las montañas hasta puertos grandísimos de comercio, etcétera, pues. Y va descubriendo su rol en este mundo y por qué tiene un poder al cual muchos los gobernantes de este mundo desconocido le tienen miedo, ¿no? Fueron 3 tomos para mí muy interesantes, también un ejercicio como de aventura fantástica, con mezcla de ciencia ficción, entretenido, así que también lo recomiendo, Red Hand, de Kurt Busiek, de Humanoids. Y están los clásicos, otra cosa que no necesariamente tiene que ser superheroica ni fantástica, estaba también uno de mis libros que ha sido una de mis biografías favoritas recientes, en formato novela gráfica, se llama The Twilight Man, la historia de Rod Serling. Yo hablaba con mi esposa de ella en algún momento, que es la biografía en formato de novela gráfica publicada por Humanoids, de Rod Serling, el creador de la serie de televisión La Dimensión Desconocida, o Twilight Zone. Entonces, es un trabajo muy bien logrado de este autor que tanto escribe como ilustra, y cómo enmarca la biografía de este personaje, que aportó mucho a lo que era la conceptualización de ideas y cómo hacer paralelos, temas tópicos y sociales, escondiéndolos dentro de situaciones fantásticas para la televisión, y cómo se salió con la suya, ¿no? Y el hecho de que el camino para eso fue difícil, ¿no? Yo de veras recomiendo ese libro, se llama The Twilight Man, Rod Serling y el nacimiento de la televisión. Buenísimo, de los que he leído actualmente. Tengo un montón en la biblioteca, porque para el tiempo en que puede conseguir estos libros en promoción en esta página de Humble Bundle, me dieron una biblioteca masiva, pero hay bastante material de este editorial. Buenísimo, no solamente los clásicos que siempre recomiendan, como te digo, los Metabarones, el Incal, sino que tienen muchos otros materiales y autores, tanto de la época de Jodorowsky y Jan Giraud, como autores actuales que también han hecho cosas que vale la pena leerse, ¿no? Estaba leyendo también uno que era basado como en un gángster norteamericano de ascendencia irlandesa que se llama Mayer. No glorificaba el hecho de ser gángster, sino ver a un personaje como en el ocaso de su vida, lidiando con algunas cosas, pues, de esa época de su vida, pues, de sus últimos años, ¿no? Y me pareció curioso. Y también un libro de la autoría de Derek Robertson, uno de los 2 creadores de la serie de cómics de The Voice, que se llama Space Bastards, que es básicamente una sátira como a la globalización, en el aspecto de que es la historia de un mundo en el cual ya conquistamos el espacio, pero seguimos siendo personas malas, hay un montón de gente mala, aunque hayamos conquistado el espacio, etc. Y el tema de delivery y entregas
se hace de una manera más salvaje de lo normal, al punto de que se puede decir el servicio intergaláctico el servicio postal intergaláctico es básicamente un Survivor. O sea, te dan el paquete y tú tienes que hacer lo posible para llegar y entregarlo, y en el camino cualquier persona te lo puede quitar, que sea parte de ese grupo, como si fuera Uber, Cabify o lo que sea, te lo puede quitar y ellos entregarlo y cobrarlo. Y cada vez que alguien se lo quita a alguien, el precio del paquete, o sea, el precio de entrega del paquete sube. Entonces es como un sálvese quien pueda, bien curioso, que es como una mofa como a la cultura de consumo y todas estas cosas, bien al estilo de The Voice. Siento que fue bueno, lo bajaron un poco más de tono, o sea, en temas de violencia y otras cosas, pero es bien interesante ver esas ideas predatorias, se podría decir, que surgen de cosas con las que nosotros lidiamos el día de hoy, ¿no? Y viendo hacia adelante, si las peores personas posibles estuvieran a cargo de dirigir ese tipo de empresas o proyectos, hacia dónde llegarían. Y es curioso, ¿no? Entonces, pero son historias que tú no vas a ver necesariamente en un cómic norteamericano, tal vez en algún cómic japonés, con las sensibilidades japonesas y asiáticas, pero Europa también ofrece ese tipo de espacio a muchos autores para contar esos tipos de historias. Y yo no he hablado ni siquiera de otras editoriales como Rebellion y otros tipos de libros que los mismos humanoides publican, como libros de época, como Mejor Vida a Través del Crimen, que es como de una mujer que se vale del hecho de que es mujer para no despertar sospecha, para robar y para hacer como golpes de atracos y todas estas cosas. En épocas, se puede decir, de hace décadas atrás. También tenemos cómics que hablan del Imperio Romano, etcétera, etcétera, historia antigua. O sea, hay bastante material interesante que ellos toman tanto de su propia cultura europea, como también de la imaginación y temas fantásticos, de espada y hechicería, mezclándolo con ciencia ficción, que dan pie a historias bastante interesantes y dignas de leer. Entonces, eso es lo que les quería comentar el día de hoy. Pasamos la marca de los 40 minutos, pero sí quería ampliar un poco dentro de esas recomendaciones. Muchos de estos libros y cómics, tanto los de Escuadrón Suicida como los de Humanoid, se los pueden encontrar en páginas o aplicaciones de lectura de cómics como Comixology. Es más, ahora mismo les corroboro, Humanoids tiene una venta que le llaman el Epic Sale. Tú te vas a Comixology y te vas a la sección de ventas o sales, y hay un renglón de la editorial Humanoids o Humanoides que tiene cómics cuyos volúmenes número 1 están desde 99 centavos, cada uno con más de 70 páginas, o sea, el cómic por 99 centavos. Entonces, y en el caso del Escuadrón Suicida, DC Comics también tiene ofertas en sus cómics digitales. Y todos estos cómics también, si tú quieres tenerlos en formato físico, también los puedes pedir por internet en páginas como eBay, directamente en Humanoids, desde la página de ellos, humanoids.com, o en Amazon, etcétera, etcétera. Y esperamos que la próxima semana podamos reunirnos nuevamente con más noticias, con más información acerca del mundo de los cómics. Y bueno, cualquier consulta que tengan, pueden hacerla también al Instagram si quieren que hable de algún tema específico, de algún cómico editorial que les llama la atención. Yo creo que voy a estar haciendo el review, ya lo tengo pendiente, del cómic o el manga panameño Blueprint, su capítulo 2. Tuve la oportunidad de leer el capítulo 1, me gustó bastante. Pero ya sale a la venta el 1 de julio el capítulo 2 de este manga panameño. Excelente arte por parte de Albert Wian, una historia bien interesante también por Indy Lucía y Heriberto Pinzón. Entonces, ambientado en nuestro país. Así que si no lo han leído, échenle un ojo. Yo compré el mío en Gumroad, en la página de Gumroad. También está disponible en Amazon Kindle y en Comixology. Así que Blueprint Manga, pueden
pueden buscar la página blueprint.com y ahí está la información. Entonces, eso sería todo por hoy y nos vemos hasta la próxima.